Hoy, 10 de octubre de 2025. El título de la prédica se llama Dios proveedor de sí mismo y de nosotros. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor. Estamos aquí. Otro día más, un día a la vez, como dice tu palabra. Gracias Señor porque te has permitido que podamos estar aquí congregados en tu nombre. Gracias Señor porque este tiempo lo dejamos en tus manos y te pedimos que seas tú hablando. Que no sea el hombre, sino tú. Eres tú quien trae palabras de vida eterna. Señor mío, te agradecemos por todo este tiempo y que nuestros oídos sean prestos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Repito de nuevo, el título de la prédica se llama Dios proveedor de sí mismo y de nosotros. Voy a citar el libro de Génesis en el capítulo 22, del verso 7 para adelante, ¿no? La escritura dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y le dijo: heme aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces dos voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas mal, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rozaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero que estaba trabado entre el zarzal por los cuernos, y Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios bendiga su palabra. Esta escena creo que la conocemos bien. El Señor le dice a Abraham que ofrezca a su hijo, no a su único hijo. Y lo curioso es de que pues no era su único, pero el Señor solamente reconoce a los que son de su simiente. En este caso, a los que la simiente en el cual los había escogido antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque literalmente en la carne, pues Ismael era su hijo, pero el Señor reconoce lo que realmente para el Señor es importante. Siempre es así. Entonces, vemos ahí este episodio en el cual Abraham había decidido sacrificar a su hijo por mandato de Dios, y es más, él sabía que el Señor es tan poderoso y suficientemente poderoso para poder levantarlo de los muertos y de las cenizas del holocausto, para poder levantarlo y regresar con su hijo. Pero el tema es de que Abraham no sabía de qué forma iba a regresar. No sabía en el sentido de que Abraham no sabía de que el Señor iba a intervenir y iba a mandar un ángel para que diga que se detenga, de que el sacrificio no se iba a consumar de Isaac. Él pensaba de que Isaac sí iba a ser sacrificado, iba a ser quemado y el Señor podía levantarlo, pero el Señor no había pensado de esa manera. De que iba a regresar con Isaac, por supuesto que sí, pero de que Isaac iba a regresar íntegro sin haberle tocado un solo cabello, ni un solo rasguño, ni siquiera un corte más mínimo, porque el Señor solamente había provisto algo importante, no solamente el sacrificio de este cordero. Esto estaba apuntando al sacrificio perfecto que el Padre, el Hijo, el Padre, Cristo, se ofrece como sacrificio perfecto. El cordero sin mancha, inmolado antes de la fundación del mundo. Ese era el único sacrificio que el Señor, de sangre humana, que el Señor iba a aceptar. La única sangre, la de su Hijo, sangre divina, en cuerpo humano, obviamente un cuerpo que se había preparado, pero este era el único sacrificio que el Señor
iba a aceptar ningún otro sacrificio. Y necesariamente, entonces, para que sea todo correcto, conforme a la palabra, entonces tenía que regresar Isaac. Así como vino con su papá, tenía que regresar con su papá. No sabía de que iba a venir un ángel y le iba a decir, Abraham, Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho. Pero el Señor ya había provisto un cordero que estaba enredado por ahí desde los cuernos y ese era el sacrificio. Dios estaba proveyendo a sí mismo del cordero. Este cordero en el cual iba a ser sacrificado y iba a ser sacrificado y se iba a consumar hasta la consumación, era la forma en la cual el Señor había provisto desde antes, desde el inicio, desde la caída de Adán, desde ese momento. Entonces encontramos de que el Señor siempre es el proveedor de sí mismo, el proveedor de los medios que necesita para poder cumplir su propósito. Dios se provee a sí mismo porque Él tiene el poder para poder proveer. Él es el proveedor. De Él sale todo lo que necesitamos. Y no solamente es proveedor de sí mismo, sino es el proveedor de nosotros por extensión. Si Él pudo haberse previsto del Cordero antes de que haya una caída, con mayor razón el Señor provee y suple cada necesidad antes de que aparezca una necesidad en cada persona, en cada creyente, en cada hijo. Antes de que tenga la necesidad, Él ya ha provisto los medios y lo que necesita para cumplir. Antes de que tú cometieras algún pecado, el Señor ya había provisto del sacrificio que te limpia limpiado los pecados. Dios obra de esa manera. Dios siempre se adelanta a todos los hechos porque Él conoce, y como el Señor es atemporal, el cronos, no se, Dios no se sujeta al cronos, sino el cronos se sujeta a Dios. Entonces, Dios puede, y el tiempo para Él no es un límite. El tiempo no es ninguna barrera. Él conoce los tiempos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo está delante de los ojos de Dios. Postrados estamos, pon a la tierra como el estrado de tus pies. Nosotros estamos delante de Él. Dios se provee todo lo que necesita para que se cumpla todo su propósito. Y dentro de ese cumplimiento del propósito de Dios, estamos nosotros. Y estando nosotros en Él, que somos parte de la provisión de Dios para cumplir su propósito, porque el Señor utiliza hombres humanos, pero hijos suyos en esta carne, para cumplir su propósito. Necesita ser predicado y predicar el evangelio a todas las naciones. Eran bocas humanas, boca de sus hijos que predicaban el evangelio para que se conviertan, para que lleguen a alcanzar los gentiles la salvación. Dios se provee de un pueblo que no tenía raíces hebreas y se provee para sí mismo un pueblo. ¿Y quién le puede decir al Señor, no, Señor, esto no? ¿Cómo te puedes proveer de esta forma? No llames inmundo lo que yo he santificado. El Señor tiene formas y métodos en el cual nosotros posiblemente no podamos entender en ese momento y en ese instante, pero era la provisión de Dios. Dios se provee para sí y por extensión provee todo lo que necesitan sus hijos. Cuando estaba Elías y tenía que ser alimentado, ¿qué envió el Señor para que sea alimentado? Vemos dos episodios. Una parte en la cual los cuervos le llevaban carne, pues ciertamente un animal inmundo le estaba dando de comer a un hijo de Dios. La provisión se estaba dando a través de aquello, de que cualquier religioso del Sanedrín podría decir, no, esto no puedo tomar, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y sabemos qué expresión le diría el Señor, no llames inmundo. Si es que el Señor le escoge algo y utiliza ese medio para ser el proveedor para uno,
no llamemos inmundo y no cuestionemos, aunque no lo entendamos. Después entenderemos realmente por qué fue así. El Señor es proveedor en todo sentido, es su naturaleza. Jehová Jireh es uno de sus nombres, es uno de los títulos del nombre del Señor. Jehová, el que provee, el proveedor. Y la primera provisión que él dio es el Redentor. Dentro de sus planes del Señor estaba darnos la primera provisión inmediata y necesaria que iba a trascender a toda la eternidad y que es realmente lo más importante en nuestra vida para realmente nosotros llegar a ser salvos y ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién es? El Hijo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el que salió del Padre. Es Dios proveyó a su Hijo, salió de él desde esos días de la eternidad, sus salidas. Él sale del Padre y es manifestado. Esta provisión del Hijo es realmente la primera provisión inmediata que tenemos que tener. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y en esto consiste la vida eterna, que te crean a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Esto es la primera provisión. La primera provisión que recién, después que hemos nacido, hemos vivido en pecado, hemos pasado un montón de cosas y recién llegamos a los pies de Dios, esta provisión fue la que estuvo desde los tiempos de la eternidad, que teníamos que ser redimidos por la sangre del Cordero. Y en un momento determinado de la historia, del plan divino de Dios, se refleja desde, bueno, desde esos tiempos y la figura como cuando te paras y proyectas una sombra, y esa sombra, si te das cuenta, se mueve porque el cuerpo se está moviendo. Tú te mueves para un lado, esa sombra se proyecta para ese lado que te estás moviendo. Extiendes la mano, la sombra hace lo mismo, ¿no? Va haciendo lo mismo que está haciendo el cuerpo. Esa extensión, ¿no? Se refleja. Como para ilustrarlo de esta manera, ¿no? El Señor, desde los días de la eternidad, desde los tiempos del Señor, de esos tiempos que nosotros no conocemos, y había un cordero inmolado. Se extiende ese reflejo hacia nosotros desde antes que los ángeles cayeran, ya existía un redentor. Dios ya era proveedor y se hizo manifiesto cuando Él prepara un cuerpo y viene el Hijo, pero ya estaba la provisión, de la misma forma que la provisión que tenemos nosotros para nuestra vida, para el tiempo que vamos a estar aquí, están suplidas, están completas. Simplemente uno tiene que tomarlas, pero primeramente tiene que creerlas por fe. Tenemos que creer lo que dice la Escritura. Lo que el Señor dice que tenemos es lo que realmente nosotros poseemos. Vamos a darnos cuenta de que realmente cada día, cada episodio, en cada circunstancia de nuestra vida, siempre necesitamos algo inmediato para cierta cosa. Mañana, uy, se me vence el día de que tengo que cancelar esto. Uy, necesito ir esto, el tiempo, no sé si me dará el tiempo y está. Entonces, Señor, acomoda las cosas para que sucedan. Y las cosas se van a dar por cuanto se tienen que cumplir. Dios es el proveedor. Y una de las cosas que nosotros podemos estar aquí sentados, cada uno escuchando del otro lado de la pantalla, es que Él nos ha provisto de este aliento de vida que proviene de Él, de su espíritu, para poder ser receptivo a su palabra y para que esa palabra nunca regrese vacía, porque viene con propósito. Abraham sabía de que Dios iba a proveer.
Él se proveerá. Voy a volver al versículo donde dice, a ver, ya, espérame, ya dice, acá está, dice. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios se proveerá a sí mismo el sustituto de Isaac. Realmente lo que estaba señalado, que tenía que ser un cordero, sin mancha. Es más, mire, para el sacrificio tenía que ser según el mandamiento que le había dado para que los sacerdotes levita el, hagan el sacrificio en el día de Yom Kippur, tenía que escogerse un cordero sin mancha, limpio. La provisión del cual el Señor le había dado a Isaac de este cordero que estaba enredado ahí desde los cuernos, era un cordero sin mancha, estaba limpio. Dios ni hubiese escogido un cordero que no tenga esas características. Necesariamente tenía que estar en esas condiciones, limpio, sin mancha. Ahora, eso lo sabemos tácitamente que tiene que haber sido así. No lo menciona la escritura, pero tiene que ser así, porque es de esa forma. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios como provisión para nosotros, partimos de esa premisa, de la premisa de que si es que ha llegado a nuestras manos por parte de Dios, es porque tiene que haber sido perfecto en lo que Dios ha escogido darlo. O sea, lo que llegó a tus manos, lo que el Señor te dio, lo que te puso en la mesa, lo que te puso, cual sea la situación, no llegó así por así, sino que ha sido de antemano provisto por el Señor antes que tuvieras esa necesidad. Y si llegó aquello exactamente, es porque el Señor consideró y sabe de que eso era lo perfecto que tenías que recibir. Pero Señor, tú puedes decir así, ¿no? Pero Señor, es un depósito con agua que era perfecto. Era lo que necesitabas en ese momento. Pero solamente recibamos y seamos agradecidos, porque si algo tenemos hasta lo que tenemos ahora es porque realmente el Señor consideró que era lo perfecto que teníamos que tener. Porque su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. No hay nada que venga de Dios que no sea perfecto. Y si en algún momento por ahí sale un pensamiento que no es tuyo, en el cual dice, pero yo hubiese deseado que sea de otra forma, hermano, en el tiempo lo entenderemos que realmente lo que el Señor nos dio es lo que es perfecto. Como les digo, Abraham no sabía de que realmente el Señor iba a enviar un ángel y iba a intervenir para que no le ponga el cuchillo y degolle a su hijo. Él no sabía que eso iba a pasar. Él solo sabía de que iba a regresar. Él tenía fe para creer que el Señor lo podía levantar de los muertos y de las cenizas del holocausto. Por supuesto, como el Señor hará de las personas que ya partieron, algunos que han sido cremados, pero cuando viene y tienen que levantarse los muertos en la resurrección, todas esas cenizas tendrán que juntarse y formarán un cuerpo, sus átomos, músculos, tendones y todo, y se forma como el valle de los huesos secos. Todo se vuelve a juntar. El Señor tiene el poder para hacerlo eso literalmente. Ahora, si el Señor provee lo principal, que es el Hijo, lo que realmente nosotros necesitamos, entonces todas las demás provisiones que tengamos nosotros son cosas más, bueno, para decirlo de una forma, son cosas más sencillas y más básicas en el sentido de que es, es algo tan sencillo para el Señor. Lo principal, porque si Abraham, el Señor le dijo, ¿cómo se llama? Y no rehusaste a darme tu único hijo, es porque el Señor tampoco rehusó darnos a su único hijo, el primogénito de toda creación, el unigénito de toda creación.
El que es de la imagen del Padre, la misma sustancia, la característica, el que ve al Hijo ve al Padre, ese mismo, de sus propias entrañas. Ahora, póngase a pensar por un momento los que son papás, la afinidad que tienen cercamente por el hecho de ser sus hijos, ese vínculo. Ahora, el del Señor es mucho mayor. Ese es un grado mucho mayor que nosotros de repente no logramos entender, pero la figura para poder comprenderlo es saber de que realmente dar a alguien que amas, que es tu hijo, y que realmente ese sea el propósito. Porque da uno a su hijo, el primogénito, entonces, por ende, también al dar aquello y creen en él, más hijos tiene. Me explico. Solo bastó un solo sacrificio perfecto. Y es tan perfecto este sacrificio que por extensión hizo de que los demás, los que tenemos que regresar al Padre, podamos aceptarlo él. El Señor tiene ahora millones y millones de hijos. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio perfecto? Es exactamente lo que el Señor hizo a través de su Hijo. Ahora, y como Él se provee a sí mismo, me preparaste cuerpo, se proveyó un cuerpo para que pueda estar ahí el Hijo y después el Padre. Entonces, hermanos, si esto es lo principal, lo más importante que Dios dio, todas las demás cosas son pequeñeces. Porque dicen que los gentiles se preocupan de estas cosas, que habrán de comer, que habrán de vestir, estas cosas. Estas cosas, la escritura dice, de estas cosas se preocupan los gentiles. No se cuestiona a la persona o no se le pone el dedo sobre la llaga si es que tiene tal vez ese sentimiento de que qué pasará mañana. No, esas cosas entreguémoslas al Señor y cuando entreguemos serán superadas y llegar al punto en el cual estas cosas ya no nos preocupen porque realmente todo ha sido provisto. Es el proveedor de nosotros, como las aves del campo. Nos siembran, nos ciegan y el Señor nunca le deja de dar alimento. Todos los días comen. Juan mayor razón, nosotros que somos sus hijos. Si nos ha dado la provisión más perfecta, la vida eterna, y nos ha dado la garantía del sello, las arras, ¿cómo no nos dará lo que realmente necesitamos? Lo que pasa que a veces en nuestra cabeza está, es que creemos que la provisión tiene que ser completa de acuerdo a las expectativas que yo tengo en muchas ocasiones. Entonces, y ahí hay una pequeña fricción que hay constantemente, porque a veces algunas cosas son pasadas por el Señor porque van de acuerdo a su propósito y el Señor provee en función de ese deseo que estuviste y en otras ocasiones pareciera de que, entonces, estas cosas específicas, del cual todavía no las vemos concretas, aunque ya están, preguntemos al Señor, preguntemos al Señor. Señor, Padre mío, tengo esto y hace tiempo lo he pedido y ha pasado mucho tiempo y no viene. Yo sé que mi deseo de querer tener aquello como deseo está bien, pero realmente eres tú quien sabe y pesas los corazones si este deseo va conforme a tu propósito, a tu voluntad y propósito. Porque no es solamente el hecho de desear, es el hecho de que tiene que ser perfecto. Volviendo al punto inicial, si es que el Señor todo lo que tienes te ha dado porque Él ha considerado perfecto que recibas eso, entonces pregúntate, no es para que dudes, sino simplemente para preguntarte, Señor, si es así y tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta,
y tú ya me has provisto y eres mi proveedor en este tema específico, en este asunto específico, muéstrame, muéstramelo tú, porque sé que tu palabra dice y que nosotros pidamos y que tú eres el proveedor y que tú eres quien nos da todo lo que desees. Entonces, ahí es el asunto. El tema está en esa parte en el cual debemos de dárselo al Señor y que sea el Señor quien obre en ese deseo que tenemos, en ese específico deseo. Y si, Señor, te concede aquello, entonces el Señor consideró que eso es perfecto. Ya lo había provisto desde antes que tengas esa necesidad de querer tener aquello. Los que no están casados o los que quieren tener esposo, esposa, el deseo es perfecto. Va de acuerdo a la voluntad de Dios que sea el deseo. Pero el Señor no te va a dar ninguna Dalila, ¿no? No te va a dar ninguna Dalila. El Señor te va a dar lo que realmente es perfecto y sirve para edificarte y lo que tú realmente necesitas y lo que el otro lado también necesita. Pero tiene que ir de acuerdo a esa. O sea, pon, a ver, somos capaces de aceptar su voluntad perfecta cuando su voluntad perfecta va de acuerdo a mi gusto personal, ¿no? Fácil. Pero cuando hay una pequeña variación ahí, entonces podemos decir esto. Dos alternativas que pueden salir del pensamiento del corazón de uno. No, esto no viene de parte de Dios, porque yo lo pedí de otra manera. Y el otro ese señor podría decirte, no, este deseo no es conforme a mi corazón. Replantéate lo que estás deseando. Tu deseo en querer tenerlo, eso está bien, está correcto. Volviendo, volviendo para tener el ejemplo. David quiso construir un templo. Perfecto, está bien, es algo bueno, ¿no? Sí. Aquel que desea el obispado, buena cosa desea, dice, ¿no? Perfecto. Pero una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es de que el Señor te la apruebe tu deseo. Eso. Creo que ese es lo más principal. Y es, si el Señor la aprueba, hermano, congenió perfectamente tu deseo con el deseo del Señor. El gusto tuyo es exactamente el gusto del Señor. Y seamos honestos, de 100% de cosas que nosotros nos hemos pedido, no siempre hemos recibido el 100%, no porque el Señor no nos pueda dar el 100%, porque mucho de ese 100% hay cosas que eran simplemente gustos personales, gustos nuestros, que no nacieron de parte de Dios, nacieron propiamente de nosotros. Esas cosas el Señor no las va a validar, porque al fin y al cabo nunca serán de edificación para nosotros mismos, porque no nos llevarán a un caminar con el Señor. De esas cosas. No te preocupes por lo que deseas. No te preocupes en el sentido de que el Señor no te va a dar en querer desear aquello, sino ocúpate de que realmente salga aprobado tu gusto. Nada más. Creo que me salí del tema. Pero como el Señor es el proveedor de sí mismo y nos dio al Hijo, el Señor también es el proveedor de nosotros que nos da todas las cosas que necesitamos. Y nunca nos va a faltar nada, porque como dice la Escritura, no hay justo y desamparado de su simiente que mendigue pan, porque tenemos
todo en Cristo. Todas las cosas se nos han sido entregadas. Solamente continuamos en seguir perseverando creyendo. Nada más. Y estemos ahí descansando. Hagamos nuestras cosas, nuestra vida diaria, todo, pero con respecto a su cosa, seguimos creyendo, 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 y esas cosas van a venir en el tiempo perfecto. Hermanos, que el Señor los bendiga.